estamos en contacto con Silvia Beatriz González, quien es la presidente de la Fundación Estrellas Amarillas Argentina, que viaja a la costa desde La Pampa el próximo 6 de febrero con el fin de entrevistarse con los papás de Cristian, el joven fallecido en General Pavón. Silvia, Jorge Peralta te saluda. Muchísimas gracias, muy amable por atendernos. No, gracias a vos por llamar, por comunicar y por difundir estas tragedias que lamentablemente se están llevando tantas vidas en nuestro país y la situación complicada y compleja que está viviendo la costa todos los veranos, pero bueno, con particularidades como el caso de Cristian, que realmente es increíble. Acá vemos también todo el tema de la falta de formación y de impericia que tienen nuestros nobles conductores, la necesidad de reforzar lo que la Fundación viene hace más de 20 años bregando, que es la formación vial, la educación vial, el trabajo, el compromiso también por parte de los municipios y por parte de las autoridades provinciales y nacionales, ¿no? Yo te hago un paréntesis si quiero contar algo. Sí. En el año 2024, recibiendo un premio de Luchemos por la Vida, conocí a gente que trabaja ahí en la costa, la autoescuela de Ariel, que es un perito en accidentología vial y hoy también es referente nuestro ahí en la costa. Sí, lo hemos entrevistado. Bueno, Ariel a mí me llama y me pide, por favor, te estoy hablando noviembre del 2024, que vaya al partido de la costa, primero porque tenía una entrega, que quería dar una sorpresa a todos, de que es lo que estaba enseñando, porque viste cuando vas a sacar la licencia de conducir, tenés que saber lo que es una estrella amarilla. Claro. Bueno, y eso es una campaña que creé yo hace 20 años casi, con lo que significa cada punta, y bueno, logramos que esté incorporada, ¿no?, dentro de las señales de tránsito en el país, y un montón de luchas que yo no te puedo explicar porque son 20 años que impulsamos la creación de la agencia, hicimos un montón de leyes. Y él me llevaba porque estaba muy preocupado, porque del Partido de la Costa en el 2024 había habido 6 muertes y él quería que yo mantuviera reuniones con intendentes de ahí, de la costa, para ver cómo podíamos mejorar toda esta situación y todo esto. Bueno, yo fui allá, a la costa. Casi me cuesta que me echen de mi casa porque, en esa época mi hijo recibía su diploma de terminar su secundario. Claro. Y fuimos, mantuvimos reuniones. Lamentablemente no pudimos prosperar en nada de todas las propuestas que llevamos. Quedamos en cosas que al final no se pudieron materializar para nada. Y terminamos el 2025 con un relevamiento en la costa. Él me llevó horrorizado porque tenía 6 muertes. Y terminamos el 2025 con 20 en el partido de la costa. Sí. Entre ellas, una chica que también falleció en el lugar de donde este chico fue atropellado, ¿no? Exactamente, sí. Una joven que perdió la vida también de manera totalmente trágica, ahí en ese lugar. Nada, digo esto porque todo esto a nosotros nos ha ameritado también, primero yo tener un contacto directo con la familia de Cristian, con Esther y con Antonio, que son los padres, ayudarlos y acompañarlos y primero también felicitar al doctor Manso David, creo que es el que está llevando adelante la causa, porque te digo que logró que le sacaran la licencia de conducir preventivamente a este chico. Está bien obvio que el fiscal decidió que así debía ser, y esto es una muy buena señal, lo digo,
porque lamentablemente no ocurre esta celeridad por parte de los fiscales, ni lograr esto, ¿no? De que preventivamente estas personas les saquen las licencias de conducir. Yo, como te dije, soy presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas del país, entonces yo estoy al tanto de lo que va sucediendo en todo el país, lamentablemente, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, primero hay que rescatar esto, que es muy importante, habla bien al menos de la justicia en este sentido, y mi visita ahí después va a tener un colorario, porque nosotros el 10 tenemos una reunión con el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, donde vamos a presentar todo el trabajo que se hizo ahí en la costa, de estas 20 muertes que te estoy contando, de toda esta siniestralidad tremenda, porque bueno, esto debo rescatar el trabajo que está haciendo Ariel con un montón de gente que está ayudándolo ahí, recabando todos los siniestros que hay, porque nosotros estamos hablando en este momento de las personas que fallecieron, pero no estamos hablando del número altísimo de siniestralidad que hubo, de la cantidad de gente que quedó muy malherida. Se calcula que por cada víctima fatal tenés 3 personas que quedan con graves discapacidades. Claro. Entonces estamos hablando casi de 60 personas que solo del partido de la costa en el 2025 sufrieron este tipo de hechos totalmente evitables. Porque, vuelvo a reiterar, un accidente es algo que no se puede evitar. Estos son siniestros viales, porque son hechos que si nosotros aplicamos una política pública coherente, se podrían evitar. Estamos hablando con Silvia Beatriz González, quien es presidente de la Fundación Estrellas Amarillas Argentinas. Me surgen 2 preguntas. ¿Se sabe cuál es, obviamente que la siniestralidad es multifactorial, ¿no? No responde a un solo motivo, ¿no? Pero ¿cuál sería las causas que más se ven en nuestro país y cuáles son los últimos números, ¿no?, con respecto a la cantidad de siniestros viales que ocurren en nuestro país? Es tremendo, es tremendo. Yo, por ejemplo, si ustedes entran a la página web de la Fundación Estrellas Amarillas, van a poder, nosotros hicimos un estudio específico sobre la Ruta 5, que es una ruta troncal que une la provincia de La Pampa con provincia de Buenos Aires. O sea, es el corredor donde pasa y donde sale todo, digamos, lo productivo de nuestro país, encima vaca muerta, ¿no? Transitan estas rutas. Vos podés ver claramente lo que pasó en el 2024, o sea, tenemos un análisis de 10 años de siniestralidad. En el 2024 se triplicaron y en el 2025 lamentablemente seguimos manteniendo ese número de triplicar las víctimas fatales. Bueno, la Ruta 5 tiene 2 cosas una muy grave, que es la infraestructura, ¿no? Ahí podemos achacar mucho a la infraestructura, pero siempre, al margen de la infraestructura, el 90% de la siniestralidad ocurre por el factor humano. Hablamos del factor humano en el sentido de la falta de formación, de la falta de educación, de la falta de respeto de la normativa, de la falta de un montón de cosas. Por eso te decía que es tan importante tener un conocimiento de qué es lo que pasa en cada lugar, pero lamentablemente es muy difícil llevarlo adelante. Nosotros lo llevamos adelante porque somos insistentes como perro de sulky, ¿viste? O sea, hicimos este estudio, cuando arrancamos con el estudio de la Ruta 5, solamente teníamos las cifras oficiales, y ahí está otro gran dato. Las cifras oficiales que a nosotros nos daban eran 77 víctimas y nosotros encontramos 238. O sea, estamos hablando de el triple de las víctimas fatales que se indican, con lo cual nuestra presentación en la Agencia Nacional de Seguridad Vial hizo activar un control nunca visto en la Ruta 5, nunca visto, donde se pusieron en acción todas las bases
desde Luján, te hablo, hasta Catriló, que comienza La Pampa, y en un mes, nada más, Jorge, en un mes sacamos más de 80 conductores alcoholizados. Un 30% eran profesionales. Tremendo, 386 sí. licencias inhabilitadas que estaban circulando por esta ruta y más de 1.600 infracciones por exceso de velocidad, sobrepaso de la línea amarilla, adelantamientos inadecuados, bueno, todo lo que te imagines. O sea, que al margen de la infraestructura hay un componente humano altísimo que hace que nuestras rutas se transformen en trampas mortales. Así es. Recordamos que la Fundación Estrellas Amarillas fue fundada bajo la iniciativa de Teresa Salas de Mellano y Silvia González, con quien estamos hablando. Y esto es a partir de una necesidad. Silvia es mamá de Sacha Viguera, de 7 años, quien fue atropellada el 29 de marzo del 2003. Falleció 3 días después, ¿no? Entonces, y esto lo remarco no por ahondar en este hecho tan trágico de tu vida, sino porque entendés perfectamente el dolor por el que están pasando los familiares, ¿no?, de las víctimas. Totalmente. Mi hijo falleció el 1 de abril del 2003. A partir, en una especie de homenaje, el doctor Pablo Cariñano instituyó que a partir del 1 de abril del 2020 todo el mundo que sacaba una licencia de conducir tenía que saber lo que era una estrella amarilla. Claro. Pero no solamente yo sufrí la pérdida de mi hijo el 1 de abril del 2003, mi hijo fue víctima de un conductor que iba a las 5 de la tarde totalmente alcoholizado. Se presume que drogado y se presume que alcoholizado porque no le hicieron el control de alcoholemia, no le hicieron nada. Iba en una camioneta, Jorge, que no pasaba una BTV, pero ni a palos, no tenía frenos, no tenía luces, la persona que manejaba no tenía licencia de conducir, no tenía seguro. Iba y atravesó un centro recreativo donde estaba todo lleno de niños, donde la velocidad era 20, el tipo calculan que iba a más de 70, atropelló a mi hijo y se dio a la fuga. Mi hijo tenía solo 7 años, el 24 de abril iba a cumplir 8 años y mi hijo en ese momento era mi único hijo. Yo pertenezco a los medios, era reportera gráfica, era fotógrafa del diario La Arena, fui la primera mujer reportera gráfica y te estoy hablando, me formé en La Plata, te estoy hablando en la época. Yo, por ejemplo, conocí a José Luis Cabezas, la familia de José Luis, Gladys y toda su gente. Cuando a mí me pasó la tragedia de Sacha, me ayudaron muchísimo en Buenos Aires, porque yo tuve que ir a Buenos Aires a pedir justicia, porque la persona que mató a mi hijo era un puntero político sumamente protegido. De hecho, se lo llevan, mirá cómo eran las cosas, lo logran detener y no es que lo suben a un patrullero y lo llevan a la comisaría, no. El policía se subió al lado de él, de este muchacho, de este hombre que iba alcoholizado, y ellos mismos tuvo que ir con el tipo hasta la seccional, claro. ¿Me entendés? Y gracias al testimonio de ese policía, que el policía en el juicio dice que el tipo iba alcoholizado, que él temía por su propia vida, que iba viendo cómo él en cada esquina bombeaba porque no funcionaban los frenos de esa camioneta, y que la camioneta estaba llena de envases de cerveza y que el tipo tenía olor a marihuana, es que tremendo. A mí se le da un poquitito de agravante a la causa, ¿me entendés? Y que se arma el escándalo público y social en mi provincia. Nunca acá había habido marchas, nunca había habido nada, y esta causa motivó a una sociedad dormida que había acá, ¿no? Con el tema de la siniestralidad vial. Al margen de que, por supuesto, cuando murió mi hijo se formó con la prensa. Vos imagínate, él, como bien contaste, lo atropellan un 29 de marzo, él muere 3 días después, el 1 de abril. Los titulares de los diarios acá pusieron, murió Sacha. O sea, para que vos veas
porque mi hijo a mí me acompañaba en los eventos de prensa y todo lo demás. Claro. A mí me demandó eso, no solamente perder mi hijo, sino que yo también perdí mi trabajo, no pude volver a laburar, literalmente. Yo estuve un año con una depresión total, no quería nada de la vida, porque no lo encontraba sentido. ¿Para qué laburar? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? O sea, ¿me entendés? Mi hijo era mi único hijo y su padre tuvo que luchar para levantarme a mí, mi madre, gran bastión. Uh-huh. Y mirá las que son las cosas de la vida. O sea, cuando a mí me entero que me habían dejado fuera de la causa, porque yo estaba tan mal que firmé un poder a un abogado, y el abogado me dejó fuera de la causa, no me presentó como querellante. O sea, yo no pude defender a mi hijo cuando lo mataron, y cuando llegó el juicio tampoco podía ser querellante porque me habían dejado fuera de la causa. Claro. Y ahí es cuando yo me levanté, en el 2024. Recién en el 2024 yo pude salir de la cama, porque yo no quería nada, y empecé a luchar como una leona, y a partir de ahí no paré. Pero la tragedia no terminó ahí, Jorge, ¿me entendés? Por semejante despelote, yo llegué hasta Washington, a la Corte Interamericana, denuncié a la Argentina en el año 2005, hicimos crear la agencia, bueno, todo lo que vos podés ver en la historia de Estrellas Amarillas. Sí, sí. Logro meter preso al tipo, pero por el quilombo que armé. O sea, porque yo fui a Buenos Aires, como te conté, Gladys Cabezas y toda la familia. En ese momento estaban vivos los padres de José Luis. Me llevaron con los medios nacionales, salí en Clarín, en La Nación, Mauro Viale. Bueno, imagínate que armé un lío tremendo. El tipo fue preso 3 años, porque era el máximo, ¿me entendés? Que daban. Claro. A una persona con 7 agravantes, 3 años le dieron. Y fue preso porque el tipo era reincidente, porque había hecho un robo a mano armada, en asalto en poblado, cuando él trabajaba en la Municipalidad de Santa Rosa en tránsito, con una camioneta de tránsito había hecho este robo, ¿no? Por eso él va preso. Pero vos sabés lo que pasó, cuando él queda libre, y mirá lo tremendo, 1 de abril de 2008, el padre de mi hijo se lo encuentra en la calle con 40 años, Silvio, y muere de un infarto. Sí. 1 de abril de 2008. Por eso también es que Cariñano, sabiendo mi historia y sabiendo todo lo que atravesamos, instituyó el 1 de abril como el día para que todos supieran lo que era una estrella amarilla. Yo en primera persona sé muy bien todo lo terrible que te atraviesa con una muerte vial, y por eso estamos exigiendo justicia, por eso estamos pidiendo que se cambien las leyes, que no podemos seguir permitiendo que nos maten a nuestros hijos como nada. Y lamentable, por primera vez hemos logrado por unanimidad la modificación del Código Penal en el Senado el 18 de septiembre, pero lamentablemente la Cámara de Diputados no lo trató, y ahora estamos tratando de hacer toda la fuerza para, cuando esta nueva Cámara se reúna, que finalmente la modificación del Código Penal en hechos viales sea una realidad en este país, para que, por favor, nos dejen de matar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestras familias, y queden totalmente impunes como están quedando. Así es. Silvia Beatriz González, muchas gracias por compartir tu historia. Bueno, ojalá podamos verte el próximo día 6, que vas a estar reuniéndote con los padres de Cristian, ¿no? Con el fin de, bueno, dar apoyo de todo tipo que lo necesitan, obviamente. Por supuesto, y gracias a vos, colega. Yo siempre digo que nosotros llegamos a donde llegamos gracias a la prensa. Ustedes son nuestro bastión, ustedes son los que... Yo lamentablemente te lo digo, me involucré después que me pasó, porque yo era la que llevaba la cámara y la que levantaba fotos de siniestros y de muertes y de cosas, y nunca, sinceramente no sabía lo que había atrás hasta que me tocó. Entonces, yo rescato un montón la labor de los colegas, que gracias a ustedes esto se difunda, que gracias a esto no solamente quede la nota en el diario de murió tal persona, murió una motociclista, no, que se sepa que atrás de cada
de cada víctima en hechos viales evitables, hay toda una historia, hay toda una familia que ve su vida totalmente transformada. Entonces, te agradezco a vos y a todos los colegas que nos están dando voz a los que ya no tienen voz. Así que nada, muchísimas gracias, Jorge, y por supuesto, cuando vaya a la costa, voy a pedir que Ariel o alguien de ahí me acerque para conocerte y para agradecerte en persona lo que estás haciendo. Me va a encantar conocerte, ¿eh? Muchísimas gracias, que tengas buen día y hasta pronto.